Y podemos dar paso a esta segunda mesa que vamos a unir con el contenido de la primera, porque creo que la empresa ha formado también un protagonismo especial. Y para ello, bueno, pues os voy a encomiar que vengáis a los participantes de esta mesa, a Eneko Diaga, de Talent Innovation Manager de SmartLog, a Jonander Aguirrechu, responsable del laboratorio de Orbic Cybersecurity, a Izaskun Larrañaga Frías, consejera delegada del ACOR, Miquel, que ya lo sabemos, y Iker Usabiaga, director de Recursos Humanos de Anovat Group. Muchísimas gracias por participar en esta mesa. Creo que en esta primera la empresa ha sido gran protagonista, sobre todo los perfiles, ¿no? que se quieren cubrir puestos de trabajo en empresa con este tipo de perfiles. ¿Qué perfiles son? ¿Qué necesidad tan grande tenemos, ¿no? de tener perfiles cualificados para nuestras empresas, sobre todo en Guipúzcoa, con un entramado industrial y económico y de empresa, ¿no? empresarial tan importante? ¿Qué papel juega la FP? Estamos hablando de FP. ¿Qué papel juega la FP en este contexto, ¿no? Sí que os pido que cada uno de vosotros podáis intervenir en el momento que os sintáis cómodas. Esto es una conversación, es dar continuidad un poco a lo que nos han expuesto nuestros compañeros y creo que es importante que tengamos esa ligereza, ¿no? para poder intervenir. Pero bueno, os pongo la primera pregunta. Miquel, ya que nos has dado tú los datos, quizá comenzamos contigo en ese papel, ¿no? que juega la FP cara a Guipúzcoa y al entramado empresarial, ¿no? tan importante. Sí, a ver, para mí, como decía antes, ¿no? Para mí es clave en estos momentos la relación que tiene la formación profesional con el mundo de la empresa. Al final estamos hablando de que tenemos un ecosistema aquí empresarial de empresas muy pequeñitas, en muchos casos muy industriales, y yo creo que la formación profesional, como os he dicho antes, bueno, se acaba de aprobar el nuevo plan estratégico, ¿no? La nueva estrategia de formación profesional, pero yo creo que ya en los planes vascos, el anterior, sobre todo el anterior, pero también incluso el anterior, yo creo que hubo un cambio, un giro a esa anticipación que pudieran tener, ¿no? las empresas en cuanto a perfil, tecnología, en cuanto a formas de trabajar que, como os he dicho antes, en muchos casos ni muchas empresas todavía tienen, ¿no? Entonces, creo que la formación profesional en ese sentido se está anticipando, en muchos casos, a las necesidades que tienen las empresas, se está adaptando, y yo creo que se está también, ¿no? a través de la formación dual, a través de los retos, a través también de proyectos de innovación y demás, yo creo que se está generando un poco un ecosistema ahí que se están retroalimentando, ¿no? Tanto lo que aporta la empresa al mundo de la FP como la FP a la empresa, ¿no? Con lo cual yo creo que es fundamental en estos momentos el trabajo que están haciendo. Los demás, además tenemos unas tipologías totalmente distintas de empresa, desde una empresa cooperativa, ciberseguridad, el LACOR, una empresa icónica, ¿no? aquí en Vergara y en Euskadi, Guipúzcoa. ¿Pensáis que es así? Si quieres, comenzamos contigo. Sí, bueno, a ver, yo totalmente coincido con lo que se acaba de decir y con la mesa anterior, que han dado muchísimas claves con las que, vamos, creemos que estamos totalmente alineados. Sí. Y bueno, por añadir un poco a lo que comentaba Miquel, yo comentar desde nuestra perspectiva, para nosotros, tanto la formación profesional como las universidades, para nosotros son partners estratégicos que nos van a permitir seguir creciendo al ritmo que estamos creciendo. Y bueno, comentar que esa relación no solo la entendemos como unívoca, sino es algo biunívoco, es decir, tiene que ser bidireccional totalmente y en la medida de lo posible nosotros deberíamos de tomar parte en esa formación que antes se ha mencionado aquí, ¿no? Pues incluso siendo parte, formar parte del cuadro docente en sus propias casas. Esa sería nuestro... Sería una manera de solucionar muy directa, ¿no? Vosotros desde la ciberseguridad y en Orbic, ¿cómo lo lleváis? Bien, o sea, para nosotros es muy importante, bueno, aquí estamos en empresas considero de alto valor tecnológico, ¿no? Lo cual es clave, diría que para la supervivencia del futuro casi de la economía vasca, que está basada en la industria, pero
en una industria de alto valor tecnológico. En nuestro caso, en el tema de la ciberseguridad, particularmente ciberseguridad industrial o ciberseguridad OT, no hay mucha escasez de perfiles senior como tal. Con lo cual, tanto las universidades efectivamente como la FP, particularmente además la FP consideramos que es más ágil, ¿no?, en crear profesionales en este aspecto, es clave, ¿no? Siempre se dice, o sea, ¿cuáles son los retos? Pues siempre sale impresión y talento, o sea, hacen falta... Hablaremos de impresión y de talento. Claro, hace falta siempre más y más personas. Venía escuchando también por la radio, bueno, el eterno debate, ¿no?, si las nuevas tecnologías de automatización, la IA, está quitando puestos de trabajo. Bueno, los datos que ha mostrado antes Miquel creo que lo dejan claro. Es justamente lo contrario. O sea, a nivel tecnológico cuesta mucho encontrar profesionales. Creo que todos los que estamos aquí seguramente lo suframos, lo cual hace muy necesario formar a nuevas personas en estos ámbitos. Iker, vosotros desde Danovat Group pensáis también que la FP puede ser un buen lugar donde encontrar futuros compañeros de viaje. Claro, ¿cómo decir lo contrario, no? Para nosotros es fundamental. Nos dedicamos a la máquina herramienta, con lo cual los perfiles, sobre todo mecatrónicos, diría, pues son absolutamente fundamentales para nosotros, ¿no? Para que os hagáis una idea, este año tenemos del orden de 70, 80 personas que tenemos que incorporar en diferentes perfiles, de los que algo así como la mitad van a ser personas de ciclo formativo de grado superior, ¿no? Con lo cual, pues para nosotros es estratégico, es fundamental, ¿no? Hablábamos de la IA, tal. El otro día hacíamos un poco la reflexión, ¿no? Igual dentro de 5 años un programador va a ser más fácil vamos a poder prescindir más fácil de un programador por medio de la IA que no de un montador que tiene una labor súper artesanal y que a lo mejor algún día también un humanoide lo podrá hacer. No lo sé, pero creo que hoy estamos más lejos de que pase eso, de que la IA pueda empezar a programar y hacer otra serie de roles, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es algo a poner en valor también a la hora de pensar en términos de por qué tengo que estudiar una formación profesional, ¿no? Pues bueno, pues creo que va a haber una serie de oficios que van a ser más difíciles de automatizar o de amortizar, ¿no? Quizás con vosotros en la COR también pensáis, entiendo, que la FP es una buena solución, ¿no?, para cubrir ese relevo generacional. A ver, es que nosotros tenemos más de 80 años de historia y nacimos en un taller, con lo cual es parte de nuestra esencia. O sea, nosotros empezamos embutiendo muy manualmente, haciendo cosas muy manualmente. Entonces, y seguimos con esa esencia creciendo. Hemos evolucionado mucho como empresa, evidentemente, y la plantilla ha evolucionado mucho también. Pero es esencial tener ese tipo de formación dentro de nuestra plantilla. Y hablamos de técnicos, pero es que en todos los departamentos son necesarios. Tenemos de esta escuela han salido un montón de gente que está ahora mismo en la plantilla de la COR y no son solo técnicos, también tenemos administrativos. Recientemente se han incorporado 2 chicas especializadas en análisis de datos, en IA. Entonces, para nosotros, bueno, es esencial. Las empresas dicen, bueno, decís, ¿no?, que faltan perfiles. Miquel, antes Eneco ha hecho una mención a decir que tiene que ser bidireccional y que muchas veces, ¿no?, que hay que ser ágiles, ¿no?, para incluso que las empresas formen parte, ¿no?, de ese currículo o esa formación. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Es necesario esa agilidad entre empresa y formación profesional para adaptarse en este tiempo? Sí, sin duda, y yo creo que en estos momentos hay herramientas además para ello, ¿no? Una es la formación dual, sin duda, ¿no? Y está claro que la dual general, pues con una mirada cortoplacista, digo, en este caso por parte de la empresa, pues es verdad que en primer curso, cuando todavía pues igual no tiene una base teórica importante,
pues bueno, pues a veces puede costar más, ¿no? el coger un alumno, ¿no? Pero con una mirada más medio-largo plazo, antes se ha dicho, es una oportunidad. Es una oportunidad además de conocer a una persona, es una oportunidad también para que esa persona adquiera otros conocimientos, otras competencias, es una oportunidad también para que se quede o no ese alumno o alumna en la empresa, sea embajadora bueno, del buen hacer, ¿no? De cómo se le ha tratado, cómo se le ha enseñado en esa empresa. Yo creo que bueno, pues, que es una herramienta que antes, ¿no? Hace un montón de años, yo todavía no estaba ahí, pero las FCTs, por ejemplo, tuvieron un inicio también, ¿no? Donde al final era un módulo obligatorio para la obtención de un título que lo tenían que hacer en la empresa. Pues yo creo que estos debates que estamos teniendo ahora seguro que se van a normalizar en poco tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esa herramienta, la dual, es clave, ¿no? En eso de acortar plazos. Y, cómo no, la especialización. Claro que va a costar y está costando, pero cada vez más, y nosotros en el estudio también lo vamos viendo, a nivel universitario cada vez más las empresas demandan una especialización a través de máster, pero en la formación profesional también está pasando lo mismo, que también piden esa especialización, ese plus, ¿no? Con lo cual, yo creo que ya hay herramientas, ¿no? Para acortar esos plazos y para que se dé esa formación, ¿no? Un poco bidireccional. En esta visión desde la empresa, que ahora estamos mirando la formación profesional como una unión y como algo que tiene que ser bidireccional, pero que nuestra mirada es el lado un poquito más de la empresa. Hablamos de la formación dual y sin duda es fundamental, ¿no? Para continuar y para tener este futuro. Pero entiendo que también la puesta en marcha de esa llegada de los estudiantes, ¿no? Esos hándicaps que se puedan tener, burocráticos o simplemente, no solamente de calendario, cómo los engranamos, o sea, cómo los acoplamos, ese calendario que también, bueno, vosotros tenéis distintos trabajadores y hay que complementarlos y hay que empezar a que trabajen juntos. ¿Encontráis dificultades, no? ¿Que pensáis que cada vez es más ágil esta implementación, ¿no? de estos estudiantes futuros trabajadores? ¿Eneco? A ver, bueno, ahí quisiera igual dar un pasito para atrás. Pues y damos una explicación breve. A ver, nosotros en cuanto acogemos a una persona nueva en nuestro entorno, en nuestro entorno fabril del día a día, a ver, nos encontramos siempre con la problemática de que nuestro sector de actividad no es nada conocido. Entonces, no es lo mismo que alguien que está en máquina herramienta acoja una persona que viene de formación profesional, que viene de una formación muy clásica, muy ya, digamos, que tiene… Definida. Eso, es definida, recorrido de años. Entonces, es algo como más natural, ¿no? O sea, esa persona que llega a Danomat, por ejemplo, yo creo que se puede sentir más o menos en casa, pasando de Miguel Altuna, de lo que sea, y se siente en casa. Cuando viene a donde nosotros, y entiendo que en vuestro caso será otro tanto de lo mismo, el tema cambia, porque nosotros en esa acogida lo primero que tenemos que hacer es enseñarles o hacerles ver en qué están trabajando o en qué van a trabajar. Entonces, vamos a hablar de intralogística en nuestro caso. Es un sector que a muchos bueno, les suena algo, pero ni idea. Entonces, en esa acogida, nuestro primer paso es eso. Entonces, ¿cómo solventamos o cómo tratamos de solventar eso? Pues dar un paso al frente y decir, ¿por qué no tratamos de, a los estudiantes que están estudiando en fabricación inteligente, en Google en este caso, vamos a donde ellos y les damos unas charlas, unas clases relacionadas más con la intralogística? Entonces, damos un paso adelante y estamos ganando tiempo, de alguna forma, ¿vale? Después de eso, respondo a la pregunta que nos hacías, ¿vale? Está bien esa labor de comunicación que hacéis. Sí. Claro. Yo creo que ganamos tiempo, es una inversión que tenemos que hacer. La comunicación siempre es una buena inversión. Sí. No obstante, dicho esto, si se hace bien, siempre es una muy buena inversión. Sí. Y bueno, y luego la acogida en casa, tratamos, no sé si la pregunta va desde la perspectiva interna o desde la perspectiva de la empresa. ¿Cómo hacemos esa red? ¿Cómo llegan esos es un estudiantes? factor Porque complejo. creo que es importante también el entender que hay que tener un proceso y que tiene que haber unos procesos, un protocolo de cómo conseguir, ¿no? Adaptarlos también para que siga funcionando la empresa y sea algo enriquecedor, que no te lastre.
Sí, totalmente. El factor clave es ese, o sea, la empresa lo que busca es rendimiento, productividad. Entonces, esa productividad baja, bueno, por una parte, vas a acoger a una persona que teóricamente no va a ser muy productiva, tiene que tener una fase de despegue, ¿vale? Una acogida. La formación. Pero es que luego a la persona que asignes para que sea tutora de esa persona, también va a invertir tiempo, parte de su tiempo productivo, es una inversión, otra vez es una inversión. Entonces, pues tiene sus dificultades, Vosotros en Norvic Nosotros, bueno, a nivel burocrático, aparte que no son temas que lleve yo, pero no tenemos detectado mucha problemática, más allá, como habéis apuntado, de la gestión del calendario, lo cual siempre es una situación que hay que gestionar, ¿no? En términos de acogida, sí que creemos que parte del trabajo de las personas, de un técnico de laboratorio, por ejemplo, es acoger a otras personas. Esto es un reto que creo que todavía no tenemos unos objetivos alcanzados en él, y por eso estamos trabajando con la corporación en un proceso, en un proyecto para formar a las personas que eventualmente pueden ser personas acogedoras de un estudiante, para hacerlo bien, ¿no? Esto evidentemente tiene un impacto en las horas de trabajo, en todo, pero como sí que creemos que es muy importante, como decía antes, acoger a estudiantes en el menor tiempo posible, con el menor dolor, vamos a decirlo así, posible, y que además estos se impliquen en el trabajo, estamos tratando de hacerle hueco a esta tarea como una tarea adicional a una persona así. Claro. Quizás En nuestro caso, burocráticamente yo tampoco creo que sea más complicado que el acoger a alguien que venga ya de otra empresa o alguien que no venga como dual. Y en cuanto a el cómo acogerles dentro, es que siempre tienes que enseñarle a alguien que viene nuevo y le tienes que enseñar cosas, ¿no? Y en ese caso para nosotros sí que es una inversión. O sea, nosotros nos lo tomamos más como una inversión a la hora de que pueda llegar a ser alguien que se quede luego en la empresa, ¿no? Que quizá no, y en ese caso, pues si no encaja lo que sea, pues bueno, pero yo lo tomaría mucho más, lo tomamos nosotros mucho más en ese sentido, y excepto que sea un puesto muy, muy técnico, de una especialización muy técnica, o que vaya a venir a hacer una labor muy técnica, el resto no suele tampoco requerir muchísima dedicación. O sea, enseguida vienen ya con unos conocimientos que enseguida van cogiendo. O sea, aunque sean chavales y aunque estén todavía sin una experiencia laboral, vienen muy bien, vamos, en general muy bien preparados en ese sentido. Iker, vosotros en Nanogama, bueno, han dicho que tú tenías la parte fácil en la industria porque eres la más conocida. Bueno, fácil no he dicho. No sé si es fácil o no. Lo que sí tenemos es muchos años ya de recorrido en esto, y el hecho de integrar estudiantes en nuestra realidad es algo que está inserto en nuestro día a día, pero desde la noche, los tiempos, ¿no? Claro. Pues le veo a Gorka, veo a Josu, pues llevamos muchos años colaborando con ellos, y ellas saben que en nuestra realidad eso es muy, muy habitual. Podemos tener, sin embargo, un poco el hándicap de que todavía, y se ha dicho también, ¿no?, que se vive la industria con algunas connotaciones que no coinciden con la realidad, ¿no? Por eso trabajamos muchísimo las puertas abiertas, las visitas, el acudir a la ciencia soca del Goibar, por ejemplo. Tenemos un montón de iniciativas de ese tipo para suplir un poco esa connotación negativa que puede tener todavía la industria, ¿no? De aquello de los talleres de mecanizados son sucios, ruidosos, viruta, grasa. Bueno, nada que ver, climatizado, hilo musical, literal lo del hilo musical, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido,
creo que ya está muy interiorizado en nuestra realidad el acoger a estas personas. No sé, es verdad que distorsiona a veces un poquito el día a día, ¿no? Además, si incorporas personas de diferentes escuelas, a veces tienen calendarios diferentes, horarios diferentes. Bueno, tienes que saber que te vas a dejar algo en el camino, pero yo ahí apelo siempre al egoísmo de los responsables, ¿no? Y les digo, tú quieres gente formada, quieres gente que te gusta, tal. Ya no existe aquello de que vas al Diario Vasco, pones un anuncio y tienes O al aquí Noticias de un pool. Guipúzcoa. O a Noticias de Guipúzcoa, o a Noticias de Guipúzcoa, y tienes un pool de 50 personas deseando venir a donde ti, ¿no? Entonces, yo ya les digo, también lo decía Miquel antes, ¿no? Incorporamos a la gente cada vez antes. El incorporar gente en formato dual es eso. Elige tú, conóceles, enséñales, cuídales y luego en gran medida se quedan con nosotros, ¿no? Y tiene una cosa muy buena, que los haces tú a lo tuyo. O sea, Claro. les moldeas como... Que eso es, para nosotros tiene un valor tremendo. Incalculable. Ujú. Claro, en las pymes es lo que te iba a preguntar, Miquel, ¿no? Ahora, vosotros desde ADEGI ayudáis a este proceso, a las empresas o... Sí, mira, yo añadiría que eso, ¿no? Lo que se está diciendo en la acogida, que la figura del tutor, ¿no? Que en este caso es instructor, instructora de empresa, yo creo que es clave en este proceso, ¿no? Al final, bueno, le va a acompañar durante un periodo largo, va a ser una parte importante de su también, ¿no? De su parte académica, aunque sea en la empresa. Y yo creo que es una figura muy importante, que no es un tutor antiguo de prácticas, ¿no? En ese sentido, con la viceconsejería y en colaboración de muchos de los centros, ¿no? Tanto ICASLAN como ETEL, que están aquí, nosotros tenemos una formación de instructores que al año, pues más o menos pasan por ahí cerca de 100 empresas, instructores de empresa, ¿no? Que, bueno, pues de alguna manera, pues obviamente no es como en otros países donde esa figura obligatoriamente tiene que tener una titulación específica, pero sí por lo menos darles unas herramientas de cara a cómo hacer más fácil esa acogida, de alguna manera cómo ser también, ¿no? El proceso, cualquier proceso de feedback, de evaluación, de, bueno, pues darles por lo menos unas destrezas pues para que ese acompañamiento sea más eficaz, ¿no? Y que ese tutor, sobre todo, es el que va a representar a la empresa. También tiene que tener una motivación especial, ¿no? Para trasladar esa motivación y por su propio trabajo, ¿no? Creo que esa figura la tenéis que tener muy identificada, ¿no? Dentro de vuestras corporaciones, ¿no? Bueno, nosotros... O por lo menos intentarlo. Sí. Bueno, nosotros, en nuestro caso, creemos que para enseñar a alguien, o sea, tienes que dominar muy bien lo tuyo. Entonces, dar ese paso de ser tutor, de alguna forma, te reafirma en tu propio área de conocimiento, ¿no? Es decir, es como si fuese no sé, un reconocimiento, ¿no? O sea, yo soy tutor y, vale, pues igual se puede entender como que me está quitando tiempo para otras cosas, pero la realidad es que para ser tutor tienes que dar ese pasito adelante, ¿no? Y yo creo que es una buena forma de reafirmarte en tus conocimientos. Sí, sí. Quizás con vosotros en la COR también Sí. tenéis identificadas ese... Bueno, pero es que además no es uno en concreto, depende de... Es que nosotros utilizamos la dual en muchos departamentos, entonces, según qué venga a hacer, pues decidimos cuál es la persona más idónea para ello, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una forma incluso del que es tutor de reafirmarle y de darle un valor también en ese sentido. Sí, ahí nosotros, nosotros hay incluso, bueno, el procedimiento suele ser, aunque haya un tutor oficial, ese tutor muchas veces luego tiene un equipo por debajo, claro, y esa persona aterriza en el equipo. Entonces el tutor está ahí para que sea la cabeza visible, pero luego en la realidad del estudiante es que vive en ese equipo de trabajo. O sea, que eso unido al hilo musical ya es la combinación perfecta, ¿no? Y luego, para mí, importante también el departamento de personas, que también tiene que estar ahí, no tutorizando, pero sí dando ese apoyo, ¿no? Para mí eso también es fundamental. A nosotros ahí se nos da una realidad, es que somos una empresa de 3 años, donde los ciclos de incorporación o, no sé, formación interna en la empresa son
van a la velocidad de la luz, son muy cortos. Estamos hablando de meses, cuando podemos pensar que en una empresa consolidada pues pueden ser 2 o 3 años, lo que fuera, ¿no? Igual Danova me dice otra cosa, pero entendemos que una persona senior necesita un recorrido. En Norvig, por narices, no puede ser así. Entonces, sí se da la paradoja de que un estudiante que ha sido un caso de éxito, lo hemos contratado, seguramente 6 meses después esté acompañando a otros estudiantes. Está muy bien porque es verdad que el gap en años, o sea, no es tanto, entonces hablan muchas veces el mismo idioma, que otros ya no, eso es. entienden, sí, sí. Pero por la otra también es un reto que personas muy jóvenes de 23 años estén también acompañando a estudiantes de 21 o 22. Entonces, o menos incluso, ¿no? Entonces, eso es así. No tenemos una figura clara porque no podemos tenerla, pero sí que es muy importante que todo el equipo esté concienciado con esto, porque también incluso internamente la gente que promociona a otros ámbitos y tal. Entonces, los ciclos son muy cortos. Es como un desfase generacional, ¿no? que ahora nos encontramos, ¿no? Con perfiles muy técnicos, pero muy jóvenes también, ¿no? Entiendo que a la hora de incorporarse también ese proceso lo tenéis que adaptar un poco, ¿no? Porque antes el senior o el que más edad tenía era el que más tiene el más peso, ¿no? En la empresa. Ahora resulta, bueno, pues que la nueva incorporación, la tecnología sobre todo, ¿no? Nos ha hecho abrir otra ventana, que es adaptarnos también en edad. No sé si en Danova Group os encontráis con estos... Sí, bueno, concretamente en relación a esto nosotros lo resolvemos con una especie de doble figura, ¿no? Una cosa es quién vaya a ser el tutor oficial, que por lo general va a ser el responsable de la unidad o del departamento o lo que fuera, entre otras cosas porque lo que queremos es también profesionalizar un poco el rol, que obtengan una serie de microcredenciales para mejorar la propuesta de valor y poder garantizar a la persona que viene que su experiencia va a estar dentro de unos estándares mejor gestionados y más establecidos, ¿no? Pero luego para el día a día tenemos lo que llamamos la figura del Bidelagum, vamos a decir, que normalmente va a ser un compañero, alguien que muchas veces pues, tiene 2 o 3 años de experiencia, que efectivamente habla su mismo idioma y que es la persona que hace que aquella persona que está en formato dual se sienta como más cerca de todo, que no tenga ese reparo a la hora de preguntar determinada cosa, y es el que hace un poquito de integrador también en toda esta nuestra realidad, ¿no? Lo que está claro es que la empresa se tiene que innovar, hay que ser más exigente, ¿no? En buscar elementos, herramientas nuevas, ¿no? Para toda esa incorporación que se necesita. En Smartlock habéis presentado recientemente una iniciativa muy novedosa, que es un equipo ciclista que va más allá del deporte, ¿no? ¿Por qué surge y para qué surge esta idea? Y sobre todo la quiero conectar también pues, a este trabajo de equipo, porque nos ha parecido súper interesante que fuera un equipo ciclista en el cual, bueno, pues el trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Y eso trasladar a la empresa es uno de los pilares, ¿no? Bueno, pues la realidad es que este proyecto ha pasado a ser una declaración de intereses con respecto a nuestros valores, ¿no? Los valores que nos gustaría que las personas que formamos Smartlock cultivemos y tengamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge? Pues yo creo que fue una conversación del CEO pues, con, no sé si el director deportivo actual del grupo, del grupo ciclista, y yo creo que lo vio tan claro, que encajaba, que engranaba tan bien con sus valores, ¿no? de base personales que tratamos de imprimir y cultivar en Smartlock, pues que fue adelante. Al final es personas con mucho compromiso, muy resilientes, o sea, ante las adversidades, aunque se caigan, que tengan capacidad de volverse a levantar lo más rápidamente posible. El compromiso ese, capacidad de trabajo en equipo. Trabajo en equipo, haciendo alusión a la mesa anterior que hemos dicho, ¿no? Pues trabajo en equipo, bueno, es que trabajo en equipo yo creo que se debe de entender como percibirnos no como un yo, sino como un nosotros. Igual mi trabajo tendrá que ser de alguna forma aislado,
pero mis objetivos locales no deben impactar negativamente con respecto a los objetivos globales de todo. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que deberíamos de entender un poco el trabajo en equipo también, ¿no? O sea, que mi actividad, aunque yo tengo este objetivo y para alcanzar ese objetivo tengo que fastidiar los objetivos, ¿no?, de otros, pues tener esa sensibilidad, esa capacidad de verlo y trabajar en esa fase. O sea, podríamos decir que es una manera de trabajar una cultura de empresa para generar equipos fuertes y resilientes, ¿no? Miquel, vosotros tenéis una experiencia en la Confábrica impresionante, estáis haciendo un trabajo de fomentar esa cultura de empresa que luego sabemos que van a dar unos beneficios posteriores, ¿no? El estar con equipos más unidos, más fuertes, más comprometidos y más resilientes, ¿no? Miquel. Sí, mira, un poco cogiendo el ejemplo del deporte, nosotros, ya sabéis, nuestro símbolo es un poco la trainera, ¿no? Es decir, remar en la misma dirección, ¿no? Por un objetivo común. Y sí, de alguna manera, como decías, ¿no?, fábricas sobre todo, ¿no?, pues un poco para ayudar a las empresas, organizaciones. De hecho, equipos directivos de centros de formación profesional también están trabajando, pues un poco de cara a ese trabajo, transición cultural, ¿no? Un poco decimos nosotros, como decías, obviamente el objetivo último pues no puede ser de otra manera, ¿no? Pues ser más competitivas, más eficientes, eficaces, pero es verdad, ¿no?, y pensando ahora, ¿no?, en dónde estamos y en las nuevas generaciones, que también hay que generar nuevos espacios, ¿no?, para estas nuevas generaciones que vayan a venir a las empresas, ¿no? Y Fábrica aborda un cambio de cultura donde, bueno, pues cada empresa pueda tener, en origen, pueda tener pues una problemática, puede ser en algún caso un conflicto, una necesidad, un cambio, y entre otros, obviamente, pues está todo el tema de bueno, pues pensando un poco en los jóvenes, talento y demás, pues también atraer, mantener, fidelizar, de alguna manera generar espacios donde se mejore la comunicación, ¿no?, entre las personas de la empresa, donde puedan participar más, donde puedan aportar más, ese equilibrio que suele decir del propósito personal y el profesional. Bueno, pues hay una serie de cuestiones, ¿no?, que vinculadas al tema de hoy, pues también que se trabajan desde la empresa, ¿no? Entendemos que las nuevas generaciones hay que escucharlas porque al final traen una forma distinta, ¿no?, de ver también, obviamente, el trabajo, ¿no? En Danogat, vosotros tenéis cultura de equipo desde el inicio, ¿no?, de la empresa. Entiendo que ahora habréis rescatado de nuevo o poniendo en primera fila, ¿no?, todos esos valores para conseguir, ¿no?, ese compromiso de empresa ante un momento en el que es verdad que a lo mejor nos encontramos con menos compromiso por una parte de los equipos, ¿no? Sí, bueno, es parte de nuestro ADN también, ¿no? Es parte de nuestros valores cooperativos el hecho de trabajar de forma conjunta y con una visión igual un poco de equipo, ¿no? Luego seguro que nos preguntaréis qué pedimos a los chicos y chicas que vienen con nosotros, ¿no? Entonces, una de las cosas que les pedimos precisamente es que no solo tengan vocación de aprender, sino también de enseñar al que viene detrás, porque alguien les ha enseñado a ellos y porque constantemente estamos en esa dinámica. Y eso abunda también en esa idea de trabajo en equipo, ¿no? De, oye, hoy alguien te va a enseñar, mañana enseña tú al que venga, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, todo lo asociado a esto es fundamental. Claro, esa generosidad, ¿no?, en pasar el testigo de lo que tú sabes. En vuestro caso, Izaskun, antes me contabas que era tu Aitona el que había creado la empresa. El testigo os lo ha tenido que ir pasando, ¿no?, y ha tenido que compartirlo con toda la familia para que continúe con, me imagino que estará... No sé si está, pero estará, o por lo menos su esencia está muy, muy orgullosa, ¿no? Sí, a ver, nosotros, no sé si por empresa familiar o por qué, nosotros nos gusta mucho el trabajo en comunidad. O sea, nosotros hablamos muchas veces de comunidad Lacor, de familia Lacor. O sea, no familia del apellido, sino de lo que es la empresa, ¿no? El otro día en otro foro comentaba... Y se suele decir mucho, ¿no? La máquina más importante es la cafetera, donde hacemos las relaciones entre nosotros. Somos muy de que tenemos que rozar entre nosotros, ¿no? O sea, que tenemos que estar mucho. Y en eso
se hace mucha cultura de esta empresa, no de hoy en día, sino la actual, la que tenemos que tener. Nos tenemos que actualizar no a las nuevas generaciones, sino a los tiempos, porque antes éramos de una manera, trabajamos de una manera, ahora somos de otra, trabajamos de otra y tendremos que seguir cambiando también. Entonces, si entre nosotros no tenemos esos lazos para saber cuál es el camino que tenemos que llevar todos, pues mal, ¿no? Entonces, el concepto de comunidad es, para nosotros, es muy importante. ¿Qué valoráis a la hora bueno, cuando os llega el primer estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que más valoráis? Tú has dicho una cosa súper importante y es que, bueno, vosotros, ¿no? Creo que todos, pero sobre todo cómo estáis rompiendo, ¿no?, la inteligencia artificial y que fue presentada en un primer momento como algo que restaba, ¿no?, que nos iba a restar puestos de trabajo, que nos iba a robar y demás. Tú has comentado el trabajo manual va a ser ahora mismo uno de los fundamentales. Y estamos hablando también de formación, de equipo, de resiliencia. ¿Qué es lo que más valoráis vosotros a la hora de elegir un futuro becario o persona que empiece a trabajar con vosotros? Bueno, poco nuevo que no hayamos dicho y que es como muy intuitivo, ¿no? Pero compromiso, trabajo en equipo, ganas de aprender, ganas de enseñar, capacidad de adaptarte, porque es que esto también en la máquina herramienta está cambiando muchísimo. Particular en nuestro mundo, pues capacidad de trabajar con personas de otras culturas, interés por viajar, eso es muy importante para nosotros. Pero yo resumiría una cosa, y es que cuando estás con alguien a veces le ves el brillo en los ojos, es que enseguida te das cuenta. Lo que buscas es eso, percibir esas ganas y ese interés. Se ha dicho antes, y bueno, que sepa un poco más, un poco menos, pues no nos importa. Ya aprenderá, ya le enseñaremos. Igual tardará un poquito más, un poquito menos. Pero el que tiene ganas ya aprende. Es un poco, pues eso, pues las competencias transversales de las que hablábamos, esa ética de trabajo, esos valores, que encaje un poco en nuestra cultura y en nuestra forma de hacer, que a nosotros nos parece evidente que se tiene que dar, pero igual no siempre se tiene que dar, ¿no? Son esas cosas. Sí, ¿no? Nosotros nos gusta mucho una palabra que se llama inquietud. O sea, que tengan inquietud. Inquietud por aprender, ¿no? Inquietud por no solo aprender dentro, sino también inquietud por viajar, inquietud por avanzar, ¿no? O sea, porque ahora es la IA, pero dentro de X será X, ¿no? Entonces, utilizamos mucho esa palabra, inquietud. Nosotros, paradójicamente, bueno, me uno a todo lo que han dicho mis compañeros. La verdad que exactamente es lo que hace falta. Y añadiría quizá una necesidad que nosotros tenemos, no sé si, bueno, supongo que un montador o una persona de PLCs, no sé si es tanto así, pero nosotros sí necesitamos que un técnico tenga una buena capacidad para escribir. Y eso creo que es un tema generacional, que yo le lanzo el guante a los formadores, no solo FP, sino también a los universitarios que nos vienen, que creo que ha ido disminuyendo. Y es muy importante porque nosotros trabajamos con cacharros, pero vendemos informes. Es verdad, y muchas veces cogen, y dicen, a ver, que también es propio de la edad, entendemos, pero te fusilan un texto con el Perplexity o con la IA que más le guste, y claro, la IA al final tiene marca de agua y dices, hombre, una capacidad de tener un filtro te hace falta, ¿no? Y sí que tenemos que formar un poco a las personas en eso, y valoro mucho cuando tienen una actitud positiva a ese respecto. Esto, y también, o sea, quizá en los ámbitos más tradicionales del trabajo, creo que es aquellos que más se valoran y que más hay que trabajar. Y a mí, que cada maestrillo tiene su librillo, pues sí que me gusta. Cuando viene un estudiante o contratado joven,
le fusilo 7 PowerPoints, 4 Excel, o sea, que haga un poco la mili en ese sentido, porque yo ya sé que programan increíble, que hacen, o sea, que hablan Linux súper bien, que han hackeado 4 veces el wifi de su escuela y han hecho 80 barrabasadas que gracias a Dios no nos cuentan. Eso ya lo damos por hecho. Nos hace falta quizá la otra parte, ¿no? Para que sean buenos profesionales. Es una alegría que lo digas tú, que creo que eres el más joven de la mesa. O sea, que No, nos has dado esperanza a todos. sí, o sea, a veces es que es sencillo, pero o sea, que te reúnas con ellos y que no traigan un cuaderno. O sea, ese tipo de cosas son las que valoramos y creo que hay que trabajar más. ¿Vosotros? Bueno, Marlo. nada nuevo que decir. O sea, nosotros decimos que conocimientos y habilidades suman, pero la actitud multiplica. Entonces, para nosotros la actitud es lo que más prima. Y bueno, es lo que venimos diciendo todos. O sea que... Bueno, la actitud, que yo creo que es en todos los planos de nuestra vida es tan importante, ¿no? Para ir terminando, porque parece que no, pero también va pasando un poco el tiempo y nos va a costar, ¿no? Tener que terminar, porque es muy interesante todo lo que estamos hablando, pero sí que es verdad que a lo mejor, empezando por cada uno de vosotros y terminando contigo, Miquel, ¿no? Sería muy interesante saber cómo hacéis, ¿no? para retener luego ese talento que os viene. Y bueno, creo que es el momento, ¿no? de decir lo bien que hacéis las cosas y sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades más importantes, ¿no? de vuestras empresas para conseguir que después de compartir vosotros ese conocimiento consigáis que se retenga ese talento que os llega, esos ojos brillantes, ¿no? de los que habéis hablado? Bueno, a ver, en nuestro caso yo te diría que es un proyecto ilusionante, con impacto real en nuestro entorno. O sea, tiene un carácter, digamos, de, ¿cómo se dice?, responsabilidad social también. O sea, queremos revertir en la sociedad, en nuestro entorno cercano. Y si somos capaces de que esas personas que llegan a nuestra casa formen a llegar parte de la familia, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y si no lo conseguimos, pues seguimos creyendo totalmente, tal y como decía Henry Ford, lo peor que puedes hacer es... hay una cosa peor que formar a gente que te venga y se vaya, que es no formar a la gente que tengas en casa y se queden. Entonces, eso es. Entonces, creemos en ello y creemos incluso que si la gente que pasa por Smartlock se va con una buena sensación, nos da igual. Si aportan en la sociedad al entorno, se van a otras empresas, creemos que estamos devolviendo a la sociedad. Bueno, sí. Pues es un buen, Sí. Es un buen objetivo. En nuestro caso hacemos la misma reflexión también. Hace poco hablaba con una persona y justo le decía eso, que si era un estudiante, si acababa no quedándose en la empresa, mi objetivo era que fuera mejor profesional de cuando había llegado, ¿no? Sin embargo, también me gustaría apuntar quizá 2 cuestiones que son súper importantes, que es implicarles en fuego real desde el inicio y en las decisiones. Cada uno, evidentemente, desde a su nivel y a su grado de responsabilidad, pero creo que eso es muy importante. Y además, añadiría por parte de sus responsables una capacidad de protegerles, o sea, de que se sientan a gusto en esas decisiones y en esa implicación y que cojan confianza. Porque sí que creo que eso genera de alguna manera, ¿no?, una cercanía o una implicación en el proyecto que en definitiva luego pues, puede tener otra oferta profesional que le interese más por lo que fuere y tampoco hay que tener miedo a eso, ¿no? Pero bueno, es importante eso, implicar a la gente. Yo creo que no tenemos que asumir que alguien se te vaya sea un fracaso. O
O sea, y además hoy en día la juventud rota mucho más de lo que se hacía antes, lo cual no es malo. Allá, pues bueno, lo que habéis dicho, ¿no? Si el pasar por tu empresa o por tu organización supone que tú le has dado a esa persona algo que también te ha dado a ti, fenomenal, ¿no? Pero claro, no nos gusta que se vayan muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando es alguien a quien pues, que ha encajado muy bien, ¿no? Para mí hay dos vertientes que hay que ofrecerles. Uno es carrera. O sea, de carrera hay que ofrecerles no solamente un puesto de trabajo, sino un camino. Y luego algo social. O sea, el tema de pertenecer a un colectivo, pertenecer a una comunidad, para mí es importantísimo, que se encuentren como si estuviesen en casa. Al final, pasamos en el trabajo más horas de las que pasamos en casa, despiertos, ¿no? Entonces, es importantísimo que… Y muchos, cuando se van, muchos se van porque tienen otra mejor opción profesional, con lo cual, adelante, además dices, es que lo entiendo y vete y aprovecha porque quieres el bien para esa persona o quieres que evolucione y tú no se lo puedes dar. Pero sobre todo es un error y eso sí es un fracaso, que alguien se te vaya porque no está bien, no está bien socialmente dentro de la empresa, ¿no? O sea, no se encuentra cómodo. Eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, nosotros no es que tengamos una hoja de ruta especial con los estudiantes. Nosotros lo que hacemos es tratarles como a todos los demás. Facilitamos que se integren en todas nuestras dinámicas con normalidad, que vayan a los consejillos, que vayan a las reuniones de colaboradores, que estén en las charlas trimestrales con gerencia, que sean parte del equipo como uno más, exactamente igual, ¿no? Lo que sí que creo que puede ser un poco diferente es que estamos trabajando mucho la promoción interna. Por suerte nuestras cooperativas están creciendo, estamos generando oportunidades y siempre la apuesta se hace por gente de dentro. Y particularmente con la gente de formación profesional, lo que sí intentamos también es romper un poco esos techos de cristal que han existido de si no eres ingeniero no puedes acceder a tal o cual puesto. Bueno, estamos intentando romper eso. Estamos dando oportunidades los últimos 4 o 5 años a bastantes personas que tienen formación de formación profesional, que han estado en el montaje, a puestos de comercial, de oficina técnica, de ofertas. Entonces la gente está viendo que realmente hay una posibilidad de progresión profesional más allá de he hecho mecatrónica, empiezo en el montaje y me jubilo en el montaje, ¿no? Y yo creo que eso se está valorando mucho y que la gente lo ve como un valor. Pero bueno, es lo que hacemos con todos nuestros socios, ¿no? Con lo cual no hacemos nada especial, sino intentamos hacerlo con ellos igual de bien que lo hacemos con todos los demás. Hay otro tema que nosotros sí que tenemos bastante en cuenta y no es a la hora de que no se me vaya, sino a la hora de contratar incluso. Y es la cercanía. En eso, por ejemplo, para nosotros el tener aquí a Miguel Altuna cerca, en el mismo pueblo, es un tesoro, ¿no? Porque muchos de los que pasan por aquí son del valle, ¿no? Son gente del valle, que vive en el valle. Y que estén cerca de sus hogares es súper importante a la hora de que no se te vayan. Si contratamos a alguien o trabajamos en una dual con una universidad o con un centro de formación profesional que no sea cercano a donde estamos nosotros, nos da miedo en ese sentido, ¿no? Miquel, para terminar, la visión desde vosotros que trabajáis con la empresa, con las pymes. Bueno, lo tengo complicado, se ha dicho, yo creo que tantas cosas un poco resumiendo, ¿no? Yo creo que, a ver, es importante el naturalizar, ¿no?, las posibles salidas de las personas, ¿no? Coincido con lo que decía Izaskun, ¿no? De alguna manera, hoy en día es impensable, ¿no?, pues que puedan estar toda una vida en una misma empresa, aunque lo pueden estar, obviamente, ¿no? Hoy cualquier joven cambiará 5 las veces que sea, ¿no?, de
de trabajo. Yo creo que lo que hay que hacer es gestionar bien eso también, ¿no? De la misma manera que gestionamos las entradas, gestionar bien también las salidas de esas personas, pensando en incluso a futuro, una posible vuelta, pero también un poco lo que esa persona pueda trasladar, ¿no? Yo creo que es muy importante también gestionar la diversidad un poco dentro de las empresas. Cada vez más hay diversidad de género, de edad, de cultura, de necesidades, o sea, cada persona va a traer una necesidad distinta y obviamente dentro de un orden yo creo que eso es importante, ¿no? De cara a mantener a las personas. Y por supuesto que, bueno, pues unido también a lo que antes decíamos de la cultura, ¿no? De hacerles pues cada vez más partícipes, ¿no? Es verdad que hoy en día las empresas lo que nos trasladan, más allá de esas competencias transversales, es que sí que empiezan a notar, ¿no? Los jóvenes muy bien preparados, trabajan muy bien, pero a la hora de asumir responsabilidades les cuesta un poquito más, ¿no? Porque al final, efectivamente, ¿no? También tienen una vida personal, ¿no? Por la que también apuestan mucho, como es lógico. Pero, bueno, de alguna manera también hacerles ver bueno, pues el propósito, ¿no? del trabajo que hacen y el para qué lo hacen, ¿no? Lo que siempre no es lo mismo picar una piedra que estar construyendo una catedral, ¿no? Entonces, el hecho de la aportación que están haciendo cuando realizan un trabajo X, que vean qué aportación tiene eso, pues yo creo que es importante, ¿no? Y entonces, si hacemos un poco todo eso, seguro que esa persona también encontrará su sitio en esa empresa, ¿no? Bueno, pues queremos agradeceros la participación en esta mesa. Ha sido un placer escucharos, sobre todo compartir con vosotros. Habéis sido muy generosos a la hora de poner encima de la mesa, ¿no? Todos los valores que os definen.